Levantamiento topográfico. Se entiende por levantamiento topográfico al conjunto de operaciones que se ejecutan en el campo y de los medios puestos en práctica para ubicar las posiciones absolutas o las coordenadas de los puntos, así como su representación en un plano. En cuanto a su extensión, los levantamientos pueden ser topográficos y geodésicos, o sea, se divide en dos, ¿no? En topográficos y geodésicos. Se llaman topográficos cuando la superficie levantada abarca extensiones reducidas, menos de 30 kilómetros lineales, dentro de los cuales se considera despreciable la influencia de la curvatura terrestre. Existen un sinfín de números de levantamientos topográficos, pero entre los más importantes se mencionan los levantamientos topográficos de terreno en general, levantamientos topográficos de proyectos de obra civil y construcción, levantamientos topográficos para el estudio de vías de comunicación, levantamientos topográficos de minas, levantamientos topográficos catastrales, hidrográficos, edáficos, etcétera, etcétera. ¿Qué es un levantamiento geodésico? Un levantamiento geodésico abarca una gran extensión de terreno, o sea, medimos una gran extensión de terreno, generalmente mayor a 30 kilómetros lineales, y en los cuales sí se considera el efecto de la curvatura terrestre. ¿Ya? Hay una diferencia entre un levantamiento geodésico y un topográfico. ¿Qué es un levantamiento geodésico? Considera la verdadera configuración de la superficie de la Tierra, se realiza en grandes extensiones, se realizan con técnicas e instrumentos especiales, tiene mayor precisión y están a cargo de instituciones especializadas. En Bolivia tenemos el Instituto Geográfico Militar que hace este tipo de levantamientos. Y los levantamientos topográficos consideran la superficie de la Tierra como plana. Se realizan en pequeñas extensiones de superficie, se realizan con instrumentos y técnicas sencillas, tienen menor precisión y pueden ser realizados por personal no especializado. Aquí tenemos un levantamiento topográfico de un punto A hacia un punto B. Esta línea que se está midiendo entre los dos puntos no pasa los 30 kilómetros lineales. Sin embargo, en un levantamiento geodésico, nosotros tenemos que estamos midiendo un punto A un punto B. Esta curva que ustedes ven generalmente es mayor a 30 kilómetros, entonces pasados los 30 kilómetros lineales ya no es una línea, sino es una curva. Y esta curva se mide sobre una superficie esférica, como hemos visto en sistemas de coordenadas geográficas. Entonces, ese es, ¿no?, el datum o el elipsoide que ustedes conocen. Entonces, todas las mediciones se realizan sobre una esfera en un sistema de coordenadas geográficas. Entonces, básicamente un levantamiento geodésico se realiza sobre un sistema de coordenadas geográficas, ¿no? Esta curva también se llama arco o en geodesia se llama línea geodésica de un punto A hacia un punto B. Para realizar un levantamiento topográfico nosotros necesariamente tenemos que utilizar las poligonales topográficas. ¿Qué es una poligonal topográfica? Es una serie de líneas consecutivas, dice, ¿no? Líneas consecutivas de longitudes y direcciones o azimuts que se han determinado o medido en el campo. El trazo de una poligonal es la operación de realizar mediciones necesarias y uno de los procedimientos fundamentales más utilizados en la práctica es determinar las posiciones absolutas en el terreno. O sea, ¿para qué nosotros realizamos una poligonal? Para determinar o calcular los valores o las coordenadas en sus vértices. La poligonación consiste en una serie de datos cuyas longitudes y direcciones azimut se miden. Por sus características geométricas se clasifican como poligonales cerradas y abiertas. Entonces las poligonales topográficas se dividen en cerradas, en las cuales sus extremos no coinciden. Aquí tenemos una poligonal cerrada y tenemos las poligonales abiertas y sus extremos no coinciden, ¿no? Unas poligonales abiertas pueden ser poligonales de enlace o caminamientos, ¿no?, o caminos, ¿no? En agronomía estas poligonales abiertas se utilizan para realizar levantamientos de canales de riego. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para realizar una poligonación, ¿no? Son dos etapas que se deben realizar: el trabajo de campo
Y el trabajo de gabinete. En el trabajo de campo lo primero que se hace es reconocimiento del terreno, luego se localizan los vértices del polígono, se dibuja un croquis, se miden los lados, ¿no?, y los azimuts, y finalmente se realiza un levantamiento de detalles. La segunda etapa es la de trabajo de gabinete. En esta etapa se realizan los cálculos y el dibujo del plano del trabajo o levantamiento topográfico realizado. Básicamente lo que en gabinete se hace es calcular la superficie o el área que nosotros hemos calculado, ¿sí? Y para realizar estos cálculos nosotros nos valemos de las fórmulas de los triángulos, ¿no? Aquí tenemos un triángulo, el cálculo del área de un triángulo en base a sus lados, ¿sí? También podemos utilizar la ley de senos y la ley de cosenos para calcular la superficie de los triángulos, ¿no? Entonces, cualquier levantamiento topográfico que se haga de una poligonal cerrada, necesariamente este objeto o la superficie debe ser dividida en triángulos para poder medir la superficie, y al final la sumatoria total de los triángulos nos daría la superficie total del terreno. ¿Cuál es el objeto de realizar los levantamientos topográficos? El objeto principal es la de realizar la altimetría y la planimetría. ¿Qué es la altimetría? También llamada isometría. Es la rama de la topografía que estudia el conjunto de métodos y procedimientos para determinar y representar la altura o cota de un punto respecto de un plano de referencia. Es lo que ya hemos visto, ¿no? Nosotros calculamos la cota de un punto A hacia un punto B. Con la altimetría se consigue representar las reglas de planos, curvas, etcétera, etcétera. La planimetría, ¿para qué realizamos la planimetría? Es la parte de la topografía que estudia el conjunto de métodos y procedimientos que tiende a conseguir la representación a escala de todos los detalles representados de terreno sobre una superficie o plano, prescindiendo de relieve y representa en una proyección horizontal. La planimetría consiste en proyectar sobre un plano horizontal los elementos de una poligonal como puntos, líneas, rectas, curvas, diagonales, contornos, etcétera, etcétera. Entonces, en un levantamiento topográfico se realizan dos cosas, ¿no? La altimetría y la planimetría. Hemos visto que la altimetría es determinar el desnivel, ¿no? A cuántos metros está un punto con referencia a otro. Y la planimetría es dibujar sobre un plano un determinado objeto. Aquí tenemos, como ustedes pueden ver, la superficie de la Tierra, que está construida por montañas. Y aquí tenemos un río y aquí tenemos una ciudad. Sí, lo que básicamente hace la altimetría es dibujar o representar, ¿sí?, toda la parte de cotas o elevaciones o desniveles, ¿sí? Es como si nosotros cortáramos en pedacitos esta montaña y ustedes están viendo que esta parte de aquí, la parte de arriba, se representa aquí con esta parte, ¿sí? Aquí está el café, esta es la parte café, ¿ya? Aquí tenemos esta parte, ¿no? Verde, amarillo, aquí está el amarillo presentado aquí, café y morado. Este morado se representa aquí. Entonces básicamente esto que ustedes están viendo se llaman curvas de nivel. Aquí tenemos esto un poquito más pequeño, miren, la cima lo está representando con un color café, y esto en proyección o dibujado se representa así. Es como si cortáramos, ¿no?, la montaña, y este segmento morado, la curva de nivel, se representa así. Y ustedes están viendo aquí también, ¿no?, las curvas de nivel. Entonces básicamente son proyecciones de los cortes en cada plano, ¿sí? Ahora, esta es la altimetría. Ahora la planimetría. La planimetría representa, aquí tenemos a una ciudad que tiene diferentes casitas, y en aquí yo estoy representando, ¿no?, las casitas o las parcelitas, ¿no?, en cuadraditos pequeños, ¿sí? Entonces en este mapa topográfico se está uniendo lo que es la planimetría y las curvas de nivel, es la parte altimétrica, ¿sí? Entonces es un plano topográfico completo donde tenemos la parte de planimetría y la parte de altimetría
representada por las curvas de